Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar eh, que accedan a la plataforma las personas que están pendientes. Vamos a dar unos 5 minutos adicionales. Buenos días. Vamos a iniciar en un momento.
Bien, tengan todas y todos muy buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 2 del diplomado La CAP. Quisiera iniciar comentando un poco sobre los, los trabajos adicionales. Mire, yo lo que les explicaba la otra ocasión es que es un requisito que eh, digamos, se nos exige por tratarse de un diplomado que debe haber alguna actividad evaluada. Pero a mí me gustaría que le pusiéramos más énfasis a los demás archivos que yo les envío. Si se ha hecho lo más reducido posible ese pequeños cuestionarios, es precisamente con el afán de no recargar a nadie por sus actividades laborales, personales, profesionales. Sí, y está a disposición mi correo para las consultas. Ahora bien, a mí me parece muy valioso que las personas que tengan consultas las hicieran acá en la clase en vivo. Eh, Todas y todos pueden activar en cualquier momento el micrófono, yo no lo dejo bloqueado y así pues vamos escuchando. Hay dos a las que me quiero referir en esta ocasión, dos de las preguntas que me han llegado de este grupo y de otras. eh, que prácticamente no hallaron la respuesta. Una se refiere a cuándo la ignorancia de la ley va a ser un atenuante. Pues para quien no haya enviado la tarea, ya se lo estoy adelantando, en ninguna ocasión. Nunca la ignorancia de la ley va a ser un atenuante. Nada puede demostrar la ignorancia. Así nos decían los antiguos romanos, en el antiguo imperio romano, decían, la ignorancia no se puede demostrar. Entonces nadie puede alegar ignorancia. Esto es de los comentarios que yo les decía al inicio también, que para algunas personas son obvias, pero para otras no lo son. Entonces, cuando lo hemos hecho, impartido este diplomado de manera presencial, la mayoría de abogadas y abogados casi siempre tiran al aire la respuesta antes que la gente lo diga, pero hay personas que no lo saben y concienzudamente tratan de investigarlo. Es mucho más sencillo, tal vez preguntarle a algún familiar o algún conocido que sea abogada o abogado y le dirá, pues nunca la ignorancia de la ley. Yo les quiero, como dicen otros grupos, participar una experiencia que tuve más o menos hace 2 años y se trataba de un caso en la UPAMS, no tenía nada que ver con la LACAP, sino que precisamente con la obligatoriedad que tenemos de cumplir las leyes. Y las personas que estaban hace 2 años en UPAMS eh, no tenían claro que cuando una ley se publica en el diario oficial, ahí se establece la vigencia y todas y todos quedamos sujetos a esa ley. Nadie nos tiene que llevar una notificación, sino que ya es notificación que esté publicado en el diario oficial. Y resulta que en esa época, no sé si ya lo corrigieron porque hace 2 años se negaban a enmendar el error, el reglamento de OPAMS establecía que si alguien llevaba un permiso para urbanizar una zona protegida, ellos podían conceder el permiso si los terrenos tenían 4.000 metros cuadrados o más. Pero en realidad no están facultados a otorgar ese permiso. Es más, incurren, se hacen merecedores de alguna sanción, porque existe la ley del medio ambiente que prohíbe terminantemente que se urbanicen las zonas protegidas. Entonces, aunque el reglamento de la OPAM lo diga, la ley está por encima de los reglamentos y tiene que cumplirse la ley. Y pongo ese ejemplo que no tiene nada que ver con la LACAP y lo voy a ampliar también cuando el día de hoy abordemos los roles del administrador de contrato. Nadie puede decir, mire, y en ese momento a mí me sorprendió que funcionarios y funcionarios dijeron, pero a nosotros nadie nos ha notificado sobre esa ley del medio ambiente. Y tenemos un reglamento y eso es lo que vamos a aplicar. Eso es un disparate realmente. Y podemos ver que si se incurre en delito, pues la sanción es mucho más dura.
Bien, para cualquier comentario o pregunta, como les decía, pues yo les invito a utilizar el micrófono y así todas y todos lo escuchamos y si alguien considera que pues eso es tan obvio que todo el mundo lo sabe, pues le invito nuevamente a que tenga paciencia. Igual como mencioné, para la gente a veces se inscribe funcionarios de la UASI y consideran que hay cosas que son de dominio público cuando en realidad no lo son. Se trata pues, yo insisto, no tiene nada de malo que uno no sepa. Lo malo es quedarse con la duda. Bien, como siempre, vamos a hacer un breve receso alrededor de la mitad del día de hoy de la jornada, de aproximadamente 10 minutos. Y siempre habrá un espacio adicional ahí para comentarios, preguntas, respuestas, observaciones. Estamos en el módulo 2 y lo que vamos a abordar son los roles de la Comisión Evaluadora de Ofertas y los roles y atribuciones del administrador de contratos. Luego, la relación entre el solicitante, la unidad solicitante y el supervisor. Las herramientas de control y seguimiento, los trámites de pago y las órdenes de cambio. Esta parte que se refiere exclusivamente a obra pública, a veces se extiende un poco y voy a dejarla para lectura de cada participante. Muchas de esas láminas son exclusivas de obra pública. No es que no me parezca importante, obviamente son de suma importancia. eh, la obra pública implica millones de dólares casi siempre y lo que ocurre es que no siempre va a ser aplicable a la mayoría de participantes. Pero si quieren, si el día de hoy quieren que abordemos más, que ampliemos, que pongamos ejemplos, pues con mucho gusto. Pero podría ser que el tiempo de la plataforma se nos agote porque es un área que podría ser un poco árida para quien no le interese. Igual, al final de la presentación habrá una pequeña tarea, insisto, no se preocupen, envíenme lo que puedan haber completado y yo voy a tratar de resolver las dudas. La otra duda que hubo por parte de otras personas y yo quería que quedara claro en el módulo 1, el ente fiscalizador siempre, pero es que siempre es la Corte de Cuentas. Y eso debe quedar claro. Si vimos el artículo 7 de la LACAP, cuáles son las atribuciones de la UNAC, podemos tener claro cuáles son esas atribuciones. Y por ello colocamos la ley de Corte de Cuentas para que nos quede claro que siempre el ente fiscalizador es la Corte de Cuentas. La UNAC, entonces, ¿qué es? El que emite las normas. Entonces, en base a esas normas, la Corte de Cuentas va a realizar las auditorías en base a la ley, en base al reglamento de la ley y en base a todos los reglamentos y circulares que nos ponga a disposición la UNAC. Bien, como siempre, les voy a presentar esta lámina para que nos ubiquemos en qué etapa del ciclo de compras públicas estaremos hablando. Hoy abordamos la parte de la gestión de compra. Cuando hablamos de los roles de la unidad solicitante en el módulo 1, nos extendimos mucho sobre la planificación de necesidades. Para no hacerlo tan recargado, parte de esos roles los retomaremos en el módulo 4 cuando se elabora el plan anual de adquisiciones y contrataciones, porque la unidad está obligada precisamente a una serie de cuidados y, y no siempre se toman en cuenta y el reglamento también lo establece. Pero eso, como digo, lo veremos de nuevo en el módulo 4. El día de hoy estaremos principalmente hablando de la Comisión Evaluadora de Ofertas. Si recuerdan en la lámina de los actores del ciclo de compras públicas es la CEO y del administrador de contrato. También van a aparecer en la escena el titular y la UASI, porque siempre van a estar en escena en todo el ciclo de compras públicas. ¿Qué es la gestión de la compra? Si recuerdan, la LACAP establece que solo el titular puede aprobar las bases de licitación o de concurso.
eh, el día que las aprueba, la UASI puede ya convocar, hacer público para que participen las empresas interesadas en suministrarle a la administración pública o prestarle algún servicio. La gestión de compra es precisamente eso, y cuando las empresas presentan sus ofertas, se va a tener que evaluar para establecer cuál es la que presenta la mejor oferta y en base a qué criterios, a los criterios que se hayan establecido en las bases de licitación o de concurso. Insisto, vamos desarrollando el ciclo de compras públicas para una licitación o concurso. ¿Por qué? Porque la contratación directa y la libre gestión son mucho más expeditas. Una por una circunstancia y la otra por el monto, porque es menos dinero. Pero la forma en que la institución debe evaluar las ofertas será a través de una comisión, que es la que estaremos abordando este día. Mientras esa comisión no emite mediante acta una recomendación, el titular no podrá adjudicar y no podremos pasar a la siguiente etapa. Hoy vamos a asumir que nadie va a interponer recurso, que todo va en el deber ser. Se abrieron las ofertas, se hizo, el jefe Huasi convocó a los participantes para la apertura de ofertas, levantó el acta correspondiente y deja en poder de la comisión evaluadora de ofertas los sobres o las propuestas de las empresas, para que ellos pues ya hagan su trabajo de ir evaluando y estableciendo y ponderando. Si la adjudicación, el titular sigue lo que estableció la comisión, se procederá a la adjudicación. Si nadie interpone recursos, si ninguno de los oferentes se siente lesionado en sus derechos, entonces la adjudicación quedará en firme y se procederá a la contratación. Aquí entrará ya a trabajar en el escenario el administrador de contratos, también desde la contratación, el seguimiento y la liquidación. Brevemente, esta es la otra lámina que ya conocemos. Estamos hablando que los oferentes y contratistas nos van a presentar las ofertas. La UASI se encargará de que mediante acta se celebre el acto de apertura de ofertas y luego quedarán en manos de la CEO. Ellos mediante acta le presentarán una recomendación al titular para que adjudique, y si esto pues llega a feliz término, se procede a la contratación y entrará en escena el administrador de contrato. Veamos pues el artículo 20 de la LACAP. Dice: la comisión evaluadora de ofertas será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o su designado, el solicitante de obras, bienes o servicios. ¿Quién es? La unidad solicitante, la unidad que quiere que compremos algo, la unidad que quiere que se contrate algún servicio. Tiene que haber una persona de la unidad solicitante, un analista financiero y un experto de la materia de que se trate la adquisición o contratación. Entonces, estas 4 personas, lo manda la ley, deben integrar la comisión evaluadora de ofertas. Luego nos dice que dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. Quisiera señalar el tema: ¿por qué un analista financiero? Casi todos, todas y todos creemos que sabemos sobre dinero, sobre finanzas, pero en realidad, en el caso de revisar la capacidad financiera de las empresas, se necesita ser un profesional del área. Podría ser que una empresa nos intente sorprender mostrando que tiene muchísimos miles de dólares en el banco y nos haría creer pues que es una empresa sólida, que no nos va a dar problemas a la hora de la ejecución, a la hora de la prestación del servicio, a la hora del suministro del bien. Pero el analista financiero sabe cómo medir y detectar si ese dinero le pertenece a la empresa
o es una empresa terriblemente endeudada, que se da con mucha frecuencia, sobre todo en época de crisis, tiene liquidez, pero los fondos son de otra empresa o de otra institución, o son anticipos que le han otorgado en otras instituciones y no puede desviar esos fondos y está queriendo, en cierta manera, manipular la opinión que se tenga de ellos. Entonces el analista financiero sabrá detectar ese tipo de manipulaciones. Se trata de que en este momento se evalúe pues cuál es la empresa que más conviene a los intereses de la institución, para que gane dinero la empresa y para que la institución no se vaya a ver en problemas. Luego, podría ser también, hay empresas que no tienen deudas, tienen muchos edificios, muchos vehículos, mucho mobiliario, pero no tienen liquidez. O sea, no le deben nada a nadie, tienen mucho patrimonio, pero no tienen la liquidez. Y recordemos que las empresas que contratan con el Estado mediante un proceso LACAP, primero van a tener que suministrar el bien o prestar el servicio, por lo tanto, tienen que tener el recurso para pagarle a sus empleados, para pagar sus costos administrativos, para pagarle a sus proveedores y después presentar la factura a cobro, no al revés. Entonces, esos criterios de evaluación deben estar claros en las bases de licitación o de concurso. El analista financiero lo que hará es aplicar esos criterios y nos dirá, mire, esta empresa realmente pues no debe, pero no tiene dinero, no va a tener con qué pagar, no tiene liquidez, va a tener que ir a ver dónde presta para pagar las planillas o nos va a traer aquí a los trabajadores. Entonces, se trata de no vivir con sobresaltos, sino que en este momento la comisión evalúe cuál es la empresa que más conviene a la institución. Y luego, el experto en la materia dependerá qué es lo que se esté evaluando. Recordemos que el objeto contractual nos lo definió la unidad solicitante en la etapa de planificación. Si el objeto contractual son medicinas, pues debe haber un experto en medicinas. Si el objeto contractual es equipos informáticos, smartphones, servidores, debe haber un experto en la comisión que domine el área de la informática. Si lo que se va a contratar son servicios de vigilancia, eh, servicio automotriz, lo que debe haber es un experto en servicios de vigilancia o en servicio automotriz. O si estamos hablando de obra pública, si lo que se va a contratar es una constructora para el desarrollo de obra pública, entonces tiene que haber un experto en la materia, un arquitecto o un ingeniero civil que sepan realmente y dominen el área. Podría ser, como decía, que en la institución eh, digamos, no haya una persona que sea tan sofisticado el proceso o el producto que se quiere adquirir y no hay en la institución. Pero en este caso no nos vamos a abordar en ese escenario, lo vamos a ver en el módulo 3. Como decía, hoy vamos a plantear un proceso, entre comillas, normal, donde sí hay suficiente capacidad en la institución y y las empresas saben que los que integran la comisión evaluadora de ofertas son confiables. Ninguno de los participantes se siente vulnerado en sus derechos. Si alguien se siente vulnerado, como repito, es un escenario que abordaremos en el módulo 3. Pues bien, la comisión, como dijimos, en este momento tiene las ofertas, las ha recibido de la UASI y tendrá el tiempo para hacer sus evaluaciones y nos dice sus funciones son estas. Literal A, evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económicos y financieros. Aspecto técnico, económico y financiero. Economía y finanzas se parecen pero no es lo mismo. Utilizando para ello los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. No puede aplicar nuevos criterios. Eso sí estaría vulnerando derechos de los oferentes. Se van a aplicar los criterios que quedaron establecidos en las bases de licitación o de concurso. Por eso, si a alguien se le ocurre
en este momento aplicar un criterio distinto, las empresas van a interponer un recurso y la adjudicación no va a quedar en firme. Entonces se trata que sean los integrantes de la comisión gente que sepa lo que está haciendo. Literal B. Recomendar al titular por medio de acta firmada por todos los miembros de la comisión evaluadora de ofertas la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Recordemos que el titular no está obligado a someterse a lo que establezca la comisión. Por eso el acta, por medio de acta, la comisión le va a recomendar. El titular hará su propia valoración. Podría ser que para la comisión la oferta A salió mejor evaluada y le está recomendando que le adjudique. Recordemos también que solo el titular tiene la facultad de adjudicar. La comisión ni la UASI no pueden adjudicar, ni la unidad solicitante, solo puede adjudicar el titular. Por eso hay cosas curiosas. También supe de casos hace poco más de 5 años donde la Corte de Cuentas realizó un hallazgo y lo que dice ahí es que la unidad solicitante adjudicó, pues, y no había nada que demostrara que la unidad solicitante adjudicaba. ¿Sí? Simplemente quien adjudica es el titular. La comisión evaluadora de ofertas le presenta cuál es el segundo, el tercero, el cuarto, quinto lugar, y el titular es el que valorará si mejor le adjudica al cuarto lugar, porque puede considerar el titular o los titulares que esa empresa es la que mejor conviene a los intereses institucionales, a los objetivos que se han trazado. Ahora, por supuesto que será mediante resolución razonada, pero el día de hoy vamos a seguir asumiendo que el proceso sigue con normalidad. Digamos, el jefe UASI recibe el informe de la comisión y lo traslada al titular. El titular le parece que todo está bien, que está correcto, y adjudica o deniega al recibir la recomendación de la comisión evaluadora de oferta. En este momento, cuando ya el titular adjudicó, ya tiene la libertad, digamos, el jefe UASI para proceder en dos vías, hacia las oferentes, hacia el exterior de la institución y hacia el administrador de contrato. Entonces, igual en el módulo 3 veremos que los oferentes al ser notificados de la adjudicación tienen un plazo para interponer recursos si no están de acuerdo, si tienen razones suficientes para demostrar que el proceso no se ha llevado a cabo en base a lo establecido, en apego a la ley y a las bases, por supuesto, de limitación o de compromiso. UASI recibe la adjudicación de parte del titular, publica el resultado en Comprasal y en periódicos y elabora la orden de compra o contrato. Aquí también es importante que se sepa, en el momento que esto ya quedó en firme, se le va a devolver a los demás participantes sus garantías de sostenimiento de oferta. También en el módulo 4 se les hará llegar la propuesta de reforma de la LACAP que tiene en mente el Ministerio de Hacienda actualmente. La reforma contempla que la garantía de mantenimiento de oferta no sea obligatoria. Pero por el momento sí se mantiene, porque, insisto, la LACAP no se ha modificado desde el 2019. Y la propuesta de reforma que nos hizo llegar la UNAC, pues eso dice, que las garantías de mantenimiento de oferta no sean obligatorias, pero en este momento sí, y se le estarían devolviendo a los oferentes que no ganaron sus garantías. Luego convoca al proveedor para la firma de orden de compra o contrato. Aquí el oferente que se convierte en contratista tiene que presentar la garantía de cumplimiento de contrato.
El detalle de las garantías, el monto, la vigencia, la veremos en el módulo 3. Y luego, estos tres numerales es lo que hará el jefe UASI o la jefa UASI con el exterior. Y hacia el interior trasladará los documentos al administrador de contrato. La copia del requerimiento y los documentos de adjudicación y la copia de orden de compra o contrato firmado. O sea, si ven, ya el administrador de contrato recibe cuando el contrato, la orden de compra, está firmada por el proveedor, por el contratista. Hay gente que se niega, que no la acepta. O sea, entonces no le vamos a entregar eso todavía al administrador de contrato. Y el jefe UASI va a tener siempre ese cuidado. Antes de pasar a los roles del administrador de contrato, quien será a partir de este momento el rostro de la institución con el que se va a entender el contratista para lograr el pago, que es lo que anda buscando como fin, obviamente, como legítimo fin en nuestro sistema, vamos a abordar los 5 tipos de contrato. Aquí no me estoy refiriendo, no nos estamos refiriendo a tipos de contrato a la forma de convocatoria, o sea, no estamos definiendo si esto es una licitación, concurso libre gestión o contratación directa, sino que en sí al instrumento contractual, cuáles son los 5 tipos que ya habíamos mencionado en el módulo 1, pero que en esta ocasión vamos a ampliar un poco más. Contrato de suministro. Son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. Mientras no lo haya entregado, si se accidentó en el camino y lo perdió todo, lo perdió el contratista, no lo perdió la institución. En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Los más complejos. Los contratos de obra pública se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación o por cualquier otro medio. Se incluirán obras públicas preventivas y o para atender las necesidades en casos de estado de emergencia. Hay que señalar que nadie se confunda, cuando se va a hablar de obra pública, antes hubo una etapa de diseño. El diseño es realizado por un consultor, entonces no es contrato de obra pública. El contrato de obra pública va a ser en sí la ejecución de la obra pública. El diseño y la supervisión son contratos de consultoría, no es el contrato de obra pública. Contrato de consultoría. Son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicio especializado. Por ejemplo, investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución, o estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Si la relación es laboral, no aplica la CAP. Eso creo que ya lo insistimos suficiente. Contrato de concesión. Se da cuando el Estado, a través de institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público a que fuere destinada, de uso público municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicio. Y el quinto es los contratos de arrendamiento de bienes muebles. En cada caso, si ven, están los artículos de la ley y del reglamento de la ley que regulan el tipo de contrato. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. Se observarán las formas de contratación establecidas en ANACAP. Aquí sí, las formas de contratación se refiere que si vamos a hacer licitación o libre gestión dependerá del monto.
o bien si procede una contratación directa por alguna circunstancia. Dicho el comercial, siempre les invito a que lean, a quien no lo haya hecho, el artículo 72 de la CAP completo, para que se vean cuándo se activa ese artículo. No siempre tiene que haber un decreto de estado de emergencia para que haya contratación directa. Volviendo al momento de la contratación, vamos hoy sí a abordar los roles del administrador de contrato u orden de compra. Hay mucho problema en cuanto a la percepción, la claridad mental que tenga alguien sobre los roles del administrador de contrato. Y yo quiero que nos quede claro, lo que estamos abordando es la aplicación de la ley. Lo que establece la LACAP es de obligatorio cumplimiento. Y luego, si la UNAC nos dijo, mire, el perfil del administrador de contratos debe ser este, entonces también es de obligatorio cumplimiento, porque el ente normativo, que nos quede bien claro, es la UNAC. Y en lo personal he podido ver en casi 21 años que la UNAC ha tenido muchos desaciertos, pero también, como todo lo humano, tiene aspectos positivos. Y uno para mí de los positivos es que ha logrado reunir bastantes vivencias sobre los fracasos en cuanto al mal manejo por el administrador de contrato o las ocasiones en que el administrador de contrato paga todos los platos rotos. Entonces, se trata de no vivir la vida con sobresaltos, sino que hacer las cosas bien para que no estemos con las preocupaciones en el presente ni mucho menos en el futuro, porque eso trasciende y daña a nuestro entorno laboral y nuestro entorno familiar. Este es un breve resumen aplicable, pero obviamente lo vamos a desarrollar. El administrador de contrato, ¿qué es lo que hace? 5 cosas. 1, coordina con el proveedor la recepción de los bienes, si fuese así, si son bienes. 2, recibe los bienes o el servicio y emite el acta de recepción. Hasta ahí todo tranquilo. Solo el administrador de contrato emite el acta de recepción. 3, entrega originales al proveedor para que los presente a cobro. 4, guarda documentos en el expediente del proceso. 5, traslada a la UASI copia del acta firmada de recibido y documentación anexa, facturas y otros. Nadie más dentro de la institución puede dar fe que el contratista ya cumplió con lo que se establecía en la orden de compra o en el contrato. Por lo tanto, hasta que no emita el acta de recepción, la empresa no puede efectuar el cobro. Pero también no puede el administrador de contrato, por su criterio personal, cambiar las condiciones establecidas en los documentos contractuales. No puede, incurre en un ilícito y habrá que aplicarle sanciones, las de la LACAP y las de otras leyes que sean procedentes. No puede negarse a firmar el acta de recepción cuando le entregan conforme a lo establecido. No puede cambiar y decir, mire, ya no me parece que venga 20 objetos en cada caja, yo quiero 24. No puede hacer eso. Y los quiero de color blanco y antes decía que venía en color negro. No lo puede cambiar. Y también no puede violentar la ley alegando que él recibía una orden. O sea, nadie puede alegar ignorancia tampoco. Dígame, ¿alguien levantó la mano? Si gusta, active el micrófono y así le escuchamos. Gracias, licenciado. Con lo que estaba mencionando, que no se puede modificar. ¿Sí? Yo, en mi caso, primera vez que estoy trabajando en una entidad pública y estoy como administrador de contrato a partir de este año. Pero el anterior administrador se hizo la libre gestión, pero quedaron pendiente la entrega en este caso eran llantas. Eran suministro de 20 llantas y se deben 8. En este caso se puede dar por terminado porque no las he entregado, porque al parecer las medidas de las llantas de los vehículos no eran como las que habían requerido.
se puede decirle en este caso, al que ganó la libre gestión, decirle, ya no las necesito. Depende de las circunstancias. Mire, no puede decirle, mire, ya no se la voy a comprar. No puede, sí, pero él también podría alegar, mire, si yo se las iba a entregar y ahí me van a quedar y eso me está lesionando y hoy me tiene que recompensar. Lo que ocurre es que depende un poco los plazos. ¿Cuánto tiempo tiene para la entrega? Si ya va a vencer el plazo y él no tiene la capacidad de hacer la entrega, debería hacer una propuesta y decir, mire, ya no las puedo entregar, lo que está disponible son estas otras. Entonces, él debería solicitar una modificativa en la que dice lo que realmente pudimos entregar es esto y solicito que la modificativa, no sé si fue mediante contrato o orden de compra que lo Orden de efectúe, compra. la orden de compra. Entonces, en base a esas circunstancias o a la que sea y documentarlo debidamente, es imposible suministrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué aceptó la orden de compra si no las iba a suministrar? Pues ahí ya no puedo llegar yo, ¿verdad? Porque no conozco el detalle. Pero la realidad que usted está planteando es que ya no las puede suministrar. Y él firmó que aceptaba la orden de compra y está adquiriendo ese compromiso de suministro. Ahora, si el plazo no ha vencido, él puede solicitar la modificativa y el titular de la institución valorará. ¿Me entiende? El administrador de Sí, contrato lo que debe hacer, gestionar la modificativa, presentarla ante la UASI y el titular valorará si la aprueba. O sea, entendería que sí. Como administradora de contrato, usted o de orden de compra hará algún informe y, y por supuesto no va a querer lesionar a la empresa y al mismo tiempo va a defender los intereses de la institución. Sí, en realidad correcto. eso se da con mucha frecuencia, sobre todo en tecnología, porque al momento que se emitió la orden de compra, resultó que eran unos teléfonos inteligentes, unos smartphones, cuyo modelo ya no está, porque nos tardamos 6 meses en el proceso y la tecnología cambia y ya no existe. Entonces, lo que normalmente hacen los proveedores es decirle, mire, lo que le ofrezco es este otro. Si le sirve, por favor, se lo ve al mismo precio y es mejor. Entonces, debería el proveedor en este caso eh, plantear una propuesta y usted como administrador de contrato, pues hacer la gestión correspondiente para la modificativa, pero no puede, eh, si lo que él solicita es modifíqueme la orden de compra de tal manera que quitamos esta parte que no le voy a poder proveer, entonces habrá que razonar cuáles son las circunstancias y usted en su informe pues dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero hay que someterlo mediante la base para la aprobación de la modificativa. Si no, Ok, ajá. si no, pues queda eso en el aire y la responsabilidad que tiene el contratista todavía es de que las suministre. Y lo más que usted podría hacer es informar un incumplimiento del contratista. ¿Me Sí, explico? sí, está claro. El proveedor se comunicó conmigo ayer revisando la orden de compra. Tenía que el suministro que entregar en 10 días, que fue en diciembre. Yo no estaba todavía ahí. En esos 10 días fue lo de la vacación y ya no se cerró eso. Ahora el proveedor me dice que él las tiene, que me las entrega y que todavía no tiene ningún inconveniente de facturarme con fecha de diciembre. Pero consulté con mi jefe y me dice, ya no las necesitamos porque esos vehículos se van a subastar. Entonces, ¿cómo actuar en ese caso? Pues es que lo que tenemos, la obligatoria suya como servidora de la administración pública es cumplir la ley. Si la institución ya le está diciendo, ya no las necesitamos, incluso, fíjese que si las entrega ahora fuera de tiempo, veremos en el módulo 3 está obligada a aplicarle la multa, porque las entregó con un atraso.
No se puede aplicar multa sobre lo que no se ha entregado, pero si las entrega, pues así procedería. Realmente como no conozco mucho el caso, con lo que usted ha dicho, lo que para mí procedería es liquidar la orden de compra en base a lo que él ya, ya entregó. Porque si lo entrega hoy, con lo que está comentando ahorita, lo estaría entregando con mora. Y la mora implica multa. Y la multa no depende que si la institución quiere o no. No. El artículo 85 de la LACAP le obliga a aplicarle la multa. Y entonces, ¿para qué las quiere entregar si le van a tener que descontar la multa? ¿Me entiende? Entonces, de la misma forma, yo creo que lo que el proveedor debería hacer es presentar, para que esto no se enrede, eh, una solicitud de que se le liquide así como está, bajo las circunstancias. Igual quedará el titular y quien decidirá si le acepta o no liquidarla en las circunstancias actuales. Porque también, ¿para qué van a comprar unas llantas que ya no van a necesitar? Después los pueden señalar a ustedes. Y recuerde que cuando hay auditorías de corte de cuentas, no va a ser la semana que viene, sino que dentro de 2, 3, 4, 5 años, que ya casi nadie se va a acordar de los detalles. ¿Y cómo fue esto? ¿Y por qué las compraron? ¿Y por qué las compraron para guardarlas si esos vehículos ya no se iban a usar? Y quien haga la auditoría, al final va a responsabilizar a los que han firmado. O sea, eh, yo no le puedo opinar mucho porque no conozco muchos detalles, pero sí creo que hay dos cosas importantes aquí. La entrega tardía obliga a aplicarle multa y no sé si el proveedor lo ha tomado en cuenta. Y lo otro, no le puede usted obligar a la institución a la que usted representa a adquirir ya bienes que no va a necesitar. Si los hubiera entregado en el plazo correspondiente, pues procede. Pero imagínese que él mismo le está diciendo, se lo facturo con fecha de diciembre, está faltando la verdad. Y esa es otra cosa, ¿me entiende? Ok, perfecto. ¿Verdad? Bueno, igual le agradezco su participación. A veces también tenemos otras personas que no es que hagan preguntas, sino que dicen, mire, yo en un caso como este no haría eso, lo que haría es otra cosa. Igual yo les invito a quien desee eh, presentar sus comentarios porque ha conocido casos similares o más complejos, pues así nos vamos enriqueciendo. Lástima que la pandemia nos mantiene en la vía virtual. Virtual, exacto. No, y como le menciono, en mi caso es como primera vez que estoy en una posición así y apenas tengo un mes. Sí, Entonces, todas las órdenes de compra y contratos que quedaron, que se tenían que liquidar en diciembre, eh, ya me toca como revisarlas. Si quedaron liquidadas y dentro de esas quedó este caso que le menciono. sí, ahora hay que tener cuidado en cuanto al expediente que llevó la otra persona. O sea, si es un proceso que ya terminó, pues ahí tiene que estar un expediente, o si quedó a media ejecución. Ya veremos qué artículo de la ley obliga a que el administrador del contrato lleve el expediente, porque puede ocurrir eso. Pues se trasladó, lo despidieron, se jubiló, consiguió un mejor trabajo, lo nombraron ministro, lo que sea, y ya no va a ser administrador de contrato. Entonces la persona que asume es responsable a partir del momento que asume, pero no, no puede partir del aire, tiene que haber un expediente, porque tampoco puede afectar al proveedor. Decirle, mire, yo acabo de llegar y no le voy a tramitar nada hasta dentro de un mes que me ubique. No, para eso la ley obliga a que haya un expediente, pero ya lo vamos a ir abordando. Muchas gracias. Bueno, la orden. Este es un breve resumen, esta lámina del artículo 82 bis, las principales responsabilidades del administrador de contratos. Y me adelanto en la parte de la derecha, el nombramiento, por supuesto que está a cargo del titular o quien designe, pero a propuesta de la unidad solicitante. Quien va a proponer al administrador de contrato va a ser la unidad solicitante. Y eso así está establecido. Tal vez no lo terminan de entender muchos titulares, pero así está establecido. Cuando yo menciono que la UNAC ha reunido mucha información a lo largo de 2 décadas, esta es un área en la que tiene mucha información porque se han cometido errores
que tienen administrador de contrato en la cárcel. Yo no quiero asustar a nadie, sino que prevenir y evitar que siga ocurriendo, porque eso no aparece en las noticias. Hay un concepto en nuestro pueblo que confunde la justicia y la legalidad. Y la culpa un poco la tienen las series de televisión y las películas. ¿Por qué? Porque la gente va en las películas a los tribunales y dice, yo exijo justicia, pero en realidad lo que está pidiendo es que se aplique una ley, o sea, que se respete la legalidad. La justicia es otra cosa. La justicia depende qué tenemos en la cabeza, cuáles son nuestros valores, qué consideramos justo o injusto. Eso lo abordaremos también la semana entrante, pero sí yo quiero recalcar que los titulares a veces nombran administradores de contrato en base a criterios distintos, no apegados a la ley, y creen que lo que dice la UNAC es un panfleto, una hoja que llega ahí, no entienden que es de obligatorio cumplimiento. Y no es tanto el problema de las sanciones que les van a aplicar, sino que los conflictos que se generan, que estamos hablando, pues ya es un conflicto, pero hay unos que pueden crecer y convertirse eh, en situaciones bastante complejas porque no hicieron su trabajo adecuadamente nombrando a la persona que manda la ley y la UNAC, que debe ser el administrador o administradora de orden de compra o contrato. Entonces, veamos las principales responsabilidades antes de ir a la pausa. Dice, verificar cumplimiento de obligaciones. Fíjese, responsabilidad, verificar cumplimiento de obligaciones. Realizar recepción de obras, bienes o servicios. Es quien va a firmar el acta y va a ver que vengan bien. Si es un suministro, que todo esté en orden. También conocí hace unos años a una persona que le nombran administrador de contrato y va a recibir un cargamento de vasos. Y nunca lo había hecho, nunca había trabajado ni en el Estado, ni nunca había trabajado en una bodega. Y resulta que agarró una caja y vio que por encima venían los 4 vasos, tal como estaba establecido, y todos estaban bien. Entonces, yo no tengo tiempo para perder, tráigame donde firmo y ya está, y tramitaron su cheque. Y por desgracia, el 90% de los vasos estaban quebrados. Entonces, él dio fe que estaban bien, se pagó, y eso le hace responsable de lo que recibió y estaba mal. Reportar incumplimientos. Es responsabilidad reportar incumplimientos. Gestionar órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UAS. Gestionar, no las puede aprobar. La orden de cambio es algo de la obra pública, pero las modificativas, las prórrogas de todos los tipos de contratos. Emitir la orden de inicio no es lo mismo que la orden de compra. Si lo que estamos es firmando un contrato, entonces habrá que emitir orden de inicio y la emite el administrador de contrato. Y no necesariamente van a coincidir las fechas del contrato con la orden de inicio. Aprobar el plan de anticipo. Se le puede otorgar, si hay una firma del contrato, hasta el 30% de anticipo al contratista, pero tiene que decirnos para qué quiere el dinero. Y quien va a decidir si eso es así, si es correcto, es el administrador de contrato. Si dice, mire, es que va a subir la gasolina, entonces yo quiero comprar todo, pero en realidad lo que está suministrando no tiene nada que ver con la gasolina, o muy poco que ver con la gasolina. Entonces dirá el administrador de contrato, ¿para qué? Si lo que nos va a traer son computadoras. ¿Cuánto va a impactar en el precio de las computadoras un alza de gasolina? A veces hasta bajan de precio. Entonces, el administrador de contrato sabrá si procede o no el monto de lo que está solicitando el contratista en concepto de anticipo. Y de igual manera, la institución le debe exigir al contratista la apertura de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de esos fondos. Y también, aquí no está puesto, pero también incluye el plan de amortización del anticipo. Elaborar las actas de recepción. El fin de una empresa privada, y eso es válido, en nuestro medio, en nuestra cultura, es tener ganancias. .com quiere decir con fines de lucro. Es tener dividendos para sus propietarios y salario para sus trabajadores. Eso es lo válido. Nuestro sistema es legal y es correcto para nuestra cultura. Por lo tanto, sin el acta de recepción no pueden cobrar.
no pueden recibir el dinero del que ya, eh, de lo que ya suministraron o el servicio que ya prestaron. Bien, vamos a ir a la pausa en este momento, más o menos 10 minutos. Cualquier comentario o pregunta, con gusto lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar siempre hablando del administrador de contrato. Esto está tomado de la UNAC. Es el perfil, perdón. No sé si alguien tiene comentario o pregunta para este momento. Bien. Si no, como decía, en cualquier momento pueden activar el micrófono y con gusto abordamos cualquier observación también que quieran hacer, incluso cualquier desacuerdo. Nadie se va o nadie debería sentirse ofendido. El perfil del administrador de contrato u orden de compra. Esto lo hace llegar la UNAC. Por lo tanto, insisto, es de obligatorio cumplimiento. La unidad solicitante debe proponer a una o varias personas idóneas para el cargo, porque no es un cargo, es un rol. No va a abandonar su cargo por ser administrador de contrato. Con base al conocimiento, experiencia técnica y cualidades necesarias entre las que se mencionan. Aquí cabe destacar que hay 3 ámbitos: conocimiento, valores y habilidades. Valores, por supuesto. Una persona que es administrador de contrato debe ser dedicada, diligente, imparcial, con ética e integridad. No se va a prestar a lo indebido, va a ser imparcial, es decir, no importa que el contratista sea alguien que piensa distinto, que tiene valores distintos, que pertenece a otra iglesia, a otro equipo de fútbol, a otro partido político, sino que va a ser objetivo e imparcial. Conocimiento sobre el objeto de contratación. Deben nombrarse a una persona, si son medicinas, que sepa de medicina. Si estamos hablando de suministros automotrices, como hace un rato, debe ser alguien que sepa de servicios, suministros automotrices. Si es alguien que recibe equipos informáticos, pues debe ser una persona que sepa de equipos informáticos. O si el objeto de la contratación es el contrato de la vigilancia, pues debe ser alguien que sepa de eso. Alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. Normativa aplicable. La normativa aplicable no la da la institución, depende de cuál sea el objeto contractual. La normativa aplicable para control de medicina no es la misma normativa para la calidad de materiales de construcción. Entonces, el administrador de contrato o administradora debe saber cuál es la normativa aplicable. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. Procedimiento a emplear en gerenciar un equipo de trabajadores de la construcción no es lo mismo que un equipo de personal que retira materiales bioinfecciosos de un hospital. Los protocolos son tremendamente distintos. O gerenciar el contrato de la gente que da el servicio de vigilancia. Tener un grupo de personas con armas de fuego en institución todo el tiempo no es lo mismo. Debe ser alguien que sepa cómo se gestiona. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Siempre, cuando hay varios seres humanos involucrados, habrá diferentes puntos de vista y se van a generar conflictos. Entonces, debes saber cómo se negocia, cómo se le da la salida al conflicto, porque el administrador de contrato está obligado a defender los intereses de la institución, pero al mismo tiempo respetar los derechos del administrado, del contratista. Costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. O sea, si el contratista dice, con el caso que ponía de la tecnología, mire, ya no está el modelo de teléfono móvil que dice el contrato, porque la tecnología ya lo consideró obsoleto y ya el proveedor dice que no me lo puede dar. Yo lo que le ofrezco es este otro modelo al mismo precio, que es mejor que el que está contratado. Entonces, el administrador de contrato debe ser el que sabe, o la persona que sabe, si es cierto o no que el modelo que propone el proveedor es favorable, es mejor. Dice costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Y no podrá autorizarlo, sino que
él presentará ante la UASI la propuesta del contratista para que se dé trámite a la modificativa. Luego, habilidades, trabajo en equipo, porque hay muchas cabezas y muchas áreas de la institución involucradas, y lo mismo, las empresas normalmente están debidamente organizadas en departamentos. Entonces son muchas personas que participan desde su propia perspectiva, desde su punto de vista. Fortaleza comunicacional. Puede haber gente muy brillante a quien no se le entiende lo que dice. Si vamos a nombrar a un administrador de contrato, debe tener fortaleza comunicacional. Orden en la gerencia del contrato u orden de compra. Debe llevar el expediente al día y en orden, no unas cosas en el baúl del vehículo, otras tiradas debajo de una gaveta, sino que debe tener orden de tal manera que todo el mundo entienda el expediente. Conciliador no quiere decir permisivo, que le va a decir que sí a todo el contratista, pero sí conciliador, que va a ver el conflicto y lo va a resolver, no lo va a complicar más. Proactivo, se va a adelantar y va a prever los hechos. Juicio lógico y buen criterio. Nos está diciendo la UNAC que tenga juicio lógico, es decir, que tenga la claridad mental para entender las consecuencias de sus actos o las consecuencias de las omisiones propias y del entorno, del equipo involucrado. Si recordamos en el módulo 1, cuando se empezó a ver los roles del titular, lo que nos presentaban era un equipo de remo, porque son muchas personas las que están involucradas en todos los procesos del ciclo de compras públicas. El juicio lógico le permite entender la causa y el efecto, hacia dónde nos van a llevar, a qué escenario vamos a llegar si tomamos esta ruta o si dejamos de tomarla. Entonces, cuando un titular no toma en cuenta este perfil, vuelve a tropezar con la misma piedra. Vuelve a los problemas que se resolvieron hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, cuando ya están resueltos. O sea, no deberíamos volver a caer con los mismos si ya sabemos cuál va a ser el resultado. A mí me gusta participar en los grupos. Un caso que vi en 2019, en el que se nombra administrador de contrato de la construcción de una carretera a un médico. Él gozaba de toda la confianza, en ese caso el señor alcalde. Es una alcaldía, no es la de acá del área metropolitana, es una zona al norte de San Salvador. Y el doctor, pues obviamente una persona muy inteligente en su área, con toda la honestidad y el respeto de la localidad, acepta sin saber cómo se construye una carretera. Pero hay que entender que está asumiendo la responsabilidad que eso implica. Y a mí me presentaron el caso cuando se les complicó debido a que el doctor tenía sus dudas en un momento del desarrollo de la construcción. Decía en los documentos contractuales que se le pagará al contratista tal cantidad de dinero, eran varios miles de dólares, en el momento que presente la prueba del CBR. Entonces resulta que el doctor no sabía qué es un CBR. Y la supervisión le explicaba, mire, es que se trata de tal cosa. Pero él no le entendía la supervisión porque no es su área. Entonces, cuando habla la UNAC, es importante que sepa el conocimiento. En este caso, el alcalde, para mí, en su punto de vista, complicó, hizo mal, complicó todo el desarrollo y pone en aprietos a la persona que está sirviendo de administrador de contrato. Por un lado, el contratista, supongamos que está actuando honestamente y ya cumplió y ya llevó la prueba del CBR, hay que tramitarle el pago. Pero ¿cómo va a saber el doctor si eso es cierto? Si está hablando de un área que él no conoce. Entonces, al final va a terminar que firmar a ciegas. No puede retenerle al contratista si de verdad ya cumplió, pero él es el que debe decir si cumplió y no sabe si cumplió. Entonces, ¿quién debería ser? Pues alguien que sepa de carreteras. Debería ser un arquitecto o un ingeniero que domina el tema.
ni siquiera sabía quién emite, quién hace la prueba del CBR, quién está acreditado, qué instituciones o dónde se llevan, qué es eso. Entonces, al momento de firmar, solo él podía firmar porque es el administrador de contrato. Entonces, si esto hubiese ocurrido para mí en el año 2000, que estaba nueva la LACAP, tiene sentido. Pero que ahora, 20 años después, 2 décadas después, vuelva a ocurrir lo mismo, pues es un absurdo que nos mantiene rezagados en el subdesarrollo. No debería ser así por falta de visión, algo tan simple, y por eso les vamos compartiendo estas láminas para que si alguien incluso, a mí me van a nombrar administrador de contrato de un contrato de vigilancia, pues tendría que decir, mire, yo no lo acepto, no sé ni cómo es eso, pero si simplemente porque me dieron la orden lo voy a acatar, entonces voy a tener que enfrentar lo que eso significa a ciegas. Administradores de contrato. Artículo 82 bis. La unidad solicitante propondrá el titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes. Verificar cumplimiento de contrato y órdenes de compra. Verificar cumplimiento. Si el contratista dice ya cumplió, él va a ir a verificar. Y si no cumplió, va a informar que no cumplió. Informar sobre la ejecución de contratos a la UASI y tesorería. Al final de esta presentación hay un modelo de informe que presenta la UNAP para que lo elabore periódicamente el administrador de contrato. Cuando es un contrato que va a durar varios meses, pues es necesario que toda la institución sepa, o las partes, las áreas de la institución a quienes les atañe, sepan cómo va el desarrollo del contrato. Entonces, se hará mediante un informe que elabora el administrador de contrato. 3. Informar incumplimiento de contratistas. 4. Elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. 5. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Ya sea, la orden de cambio puede ser por iniciativa del contratista, pero también puede ser por iniciativa de la institución. En todo caso, el administrador de contrato las debe gestionar ante la UASI. 6. Gestionar ante contratistas reclamos relacionados a la contratación. Si algo no está funcionando bien, si algo no ha quedado bien, no va a ser toda la institución la que le va a estar llamando al contratista. Se va a canalizar a través del administrador de contrato. 7. Otras que establezca la ley o el contrato. El artículo 74 del RELACAP nos dice, el administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate, con la experiencia técnica. O sea, ya lo manda el reglamento. Artículo 82 bis A, aquí lo repetimos, verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en órdenes de compra o contratos. Ahora, el administrador de contrato debe tener pleno conocimiento y dominio de la carpeta, de los términos de referencia. ¿Y qué son términos de referencia? Ya lo vamos a abordar. Y la normativa aplicable, dependiendo del objeto contractual. Los otros artículos de esta lámina corresponden a obra pública. El artículo 105 nos habla de 3 componentes. Toda obra pública lleva esos 3 componentes. Perdón, el 106, que deben ser 3 empresas diferentes las que lo desarrollan. Y el artículo 110, la supervisión, los servicios de supervisión y la administración del contrato. Y luego el 112, la retención del 5%. Perdón. Los 3 componentes de la obra pública, diseño, construcción y supervisión. Cuando hablamos de los modelos de contrato, la contratación del diseño y supervisión son consultorías y la construcción es obra pública. Pero no puede la misma empresa prestar los 3 servicios. El artículo 106 nos dice que deben ser personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Es decir, la empresa que diseñó no puede supervisar ni puede construir.
El 106, los contratos de supervisión de una obra pública no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución ni con la que hubiese realizado el diseño so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para las consultorías. Eso no es una relación laboral tampoco, es un consultor con el que se firma un contrato y llevará también su administrador de contrato. Seguimiento de la ejecución. Artículo 110. Sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obra pública, adicionalmente las instituciones deberán designar a los administradores de contratos para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. Este es un resumen. Le corresponde al administrador de contrato emitir la orden de inicio. Pues ya dijimos, la orden de inicio no necesariamente va a coincidir en fecha con la firma del contrato. Por el ejemplo, podría ser que en alguna institución se firmó ayer, viernes, un contrato y ya el administrador de contrato coordina con el proveedor y acuerdan que la orden de inicio se le va a emitir con la fecha del próximo lunes. Y el plazo contractual entonces, aunque el contrato tenga la fecha del viernes, comenzará a contarse a partir del próximo lunes, lo que establezca la orden de inicio. Esto es muy importante al momento que vamos a calcular las multas. Insisto, la multa no queda a criterio si se la queremos aplicar, sino que la ley nos obliga a aplicarla. Y si no la aplicó, le va a tocar responder por lo que no aplicó. Luego, el plan de inversión del anticipo. El plan de inversión del anticipo, ya lo dijimos, ¿en qué va a invertir el dinero? Aunque nos va a rendir una fianza por el dinero que le vamos a anticipar, también le vamos a hacer que nos diga previamente para qué lo quiere. Y el administrador de contrato es el que va a decir sí procede. Y va a hacer un informe y decir sí procede que le demos este anticipo. Hay empresas que prefieren no tramitar anticipo, que no se le descuente nada, sino que se le vaya pagando conforme a la prestación del servicio. Pero hay otras que no, que solicitan el anticipo, asumiendo, argumentando a veces que los precios van a subir y que lo voy a tener en bodega para garantizar que el contrato no se vaya a ver afectado y para garantizar que la logística del despacho sea la correcta. Entonces, si está mintiendo o no, quien nos va a decir si está mintiendo o no, o si lo que está diciendo es lo razonable, es el administrador de contrato. Luego, los avances parciales para trámite de pago. Los va a ir firmando también el administrador de contratos. Si hay una supervisión, tiene que informar la supervisión sobre estos avances parciales. Y el plan de amortización del anticipo. Si le anticipamos el 30%, también tiene previamente que quedar establecido cómo nos va a devolver ese 30%. Si va a ser en un solo desembolso del primer trámite de pago, si va a ser en 3 pagos o si va a ser distribuido a lo largo de un año, ese plan de amortización del anticipo también lo va a quedar establecido previamente a que se le entregue el anticipo y el administrador de contrato nos va informando cuánto debe del anticipo, cuánto ha amortizado. Cuando en su informe ya nos establece que ya devolvió todo el anticipo, pues procede que Tesorería y la UASI le devuelvan al contratista la garantía de anticipo. Sobre garantías, repito, estaremos hablando más al detalle en el módulo 3. Ahora, este artículo 19 es importante que todo el mundo lo tenga en mente y claro, sea del sector privado o del sector público. Los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones, así como lo relacionado con la vigilancia de su ejecución y liquidación, responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. En salvadoreño, ¿esto qué quiere decir? Cada adulto responde personalmente. 2 personas levantaron la mano, me dice acá. Activen el micrófono, les ruego, y escuchamos.
licenciado, una consulta. Cuando se refiere a obra pública, se refiere a cualquier obra de Pero, construcción que disculpe, realice. casi no le escucho. ¿Se puede hablar un poquito más fuerte? Sí, cuando se refiere a obra pública, se refiere a cualquier obra que realice un ministerio, ya sea de construcción o reparación, cualquier ministerio, pero que se refiera a construir o reparar, o son exclusivas del Ministerio de Obras Públicas. No, cualquier construcción de cualquier institución pública, del órgano ejecutivo, del legislativo, del judicial o de las municipalidades. Todo lo que implique construcción es obra pública. Ah, correcto. Gracias. Bueno, ¿había otra persona que levantaba la mano? Ok. Lo que, dicho en salvadoreño, decía yo, esto nos está diciendo, dice, responderá personalmente por las infracciones. Infracciones tienen sanciones. ¿Y cuál es la sanción? Depende de la infracción. Si es empleado de la institución, puede ser desde una amonestación hasta el despido. Si es el contratista o el oferente, puede ser la aplicación de multas o puede ser la inhabilitación. O sea que no lo dejamos participar en ningún proceso de ningún ministerio, de ninguna institución. Pero si es delito, lo que le corresponderá es que lo van a llevar a la cárcel y ahí no se aplica la LACAP. Le van a aplicar otras leyes, otros códigos. Y aquí nos lo dice, responderá personalmente. Quien va a ir a la cárcel es la persona que hizo o dejó de hacer. Y así ha ocurrido. Y sigue ocurriendo y no aparecerá en las noticias. Entonces nos vamos a cuidar siempre, no solo en de estar apegados a la verdad, sino que estar debidamente documentados, demostrar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Tristemente, yo he podido ver casos en los que administradores de contrato dicen, pues es que a mí me dieron la orden que firmara. Y yo sabía que no estaban entregando a tiempo, pero me dijeron que firmara porque si no iba a ser mi culpa que iba a atrasar y era una orden. Así que pregúntele al que me dio la orden. Pues no es así. La persona que firmó es la que responderá. Y la persona que le dio la orden, pues allá verá cómo responde. Pero cada uno salvará, dicho en salvadoreño también, salvará su propio pellejo. Porque esa es la legalidad. Aunque no nos parezca justo. Hay que tener clara la diferencia entre justicia y legalidad. Aunque tengo muchos conocidos que me insisten que es lo mismo, pero esa es mi opinión personal, que no es lo mismo justicia que legalidad. Si se le aplican las sanciones que veremos en el módulo 3 por la LACAP, no quiere decir que ya no se le van a aplicar las sanciones que correspondan a otras leyes. Si la LACAP no habla de embargos, pero podría ser que haya la posibilidad que le embarguen. Por eso ella responderá personalmente. Si le hizo un daño patrimonial a la institución, podría ser que proceda dependiendo del caso. ¿Y qué le van a embargar? Le pueden embargar su casa, le pueden embargar su carro, su sueldo, sus cuentas bancarias. Y la va a perder cuando pudo haber llevado todo en orden. O lo más triste sería que por algo que hizo o dejó de hacer, le toque pasar un tiempo en la cárcel. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, insisto, dice, responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. Recordemos también que en El Salvador no existen crímenes, aquí se llaman delitos. En los periódicos últimamente están utilizando la palabra crimen, pero en realidad en nuestras leyes se llaman delitos. Luego, avanzando siempre, esto también es muy utilizado en obra pública. Estos artículos 114, 115, 116 se refieren, a veces el contratista considera que ya cumplió. No pidió prórroga porque considera que en el plazo cumplió. Entonces, el administrador de contrato le pide que vaya y le firme el acta de recepción, pero el administrador de contrato dice, mire, necesito revisar. No se la puedo emitir sin estar seguro. Nos da la opción la ley de que le emitamos una recepción provisional. En ese caso, si de verdad ya terminó.
el administrador de contrato tendrá un plazo de 60 días para revisar. Si hay algo que reclamar, pues se lo hace el conocimiento del contratista, y si el contratista subsana en ese tiempo, nadie le va a multar. Tiene ese plazo de 60 días. No tiene que solicitar prórroga si se le ha emitido la recepción provisional. Es más, si ya venció el plazo, no puede solicitar prórroga. Y vencido, transcurrido ese plazo de 60 días, se le tendría que estar emitiendo la recepción definitiva si cumplió. Entonces, termina la etapa de seguimiento y comenzamos la etapa de liquidación. Aquí también hay garantías que devolverle, porque si ya cumplió el contrato, se le devolverá la garantía de cumplimiento del contrato, pero tendrá que estar entregando la garantía de buena obra. Sobre los expedientes, a esto me refería. Si ven, hay expediente de la solicitud, expediente de la contratación, y yo voy a insistir en el expediente de la ejecución del contrato. El administrador de contrato debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. Un buen modelo es el que tiene la UNAC, que le va a quedar ahí al final de la presentación. Herramientas de control y seguimiento. Esto nos va a aclarar, para quien no lo sepa, bases de licitación o concurso, artículo 41 de la LACAP. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán, si estamos hablando de servicios, se llama términos de referencia. TDR, ¿recuerda qué son TDR? Hay gente que ya lo sabe muy bien y hay gente que tiene la duda. Los términos de referencia establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir. B, especificaciones técnicas. Aquí ya no es un servicio, sino que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Si es un servicio, serán términos de referencia. Si es una obra o un bien, será especificaciones técnicas. Bases de licitación y bases de concurso. Creo que ya mencionamos la diferencia, pero aquí lo estamos machacando. Establecerán las bases de licitación, establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. ¿Y las bases de concurso qué son? Pues son que establecen los criterios a que se refiere el literal anterior para la contratación de consultorías. O sea, si es un consultor, será concurso, y si no, será licitación. Debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales jurídicas o ambas indistintamente. En los archivos que yo voy a acompañar en esta ocasión junto con la presentación, lo que les estoy enviando también incluye un modelo de bases de licitación, una convocatoria. Igual, hay gente que las conoce muy bien, pero para quien quiera ver, este es un ejemplo donde va debidamente estructurado, va la base legal, va el plan de oferta, va las garantías, ahí va un modelo. Fue del año pasado, una base de una licitación. El otro es un caso, y yo por eso les insisto, no se preocupen tanto por la tarea, por supuesto que preocúpense lo necesario para que me la envíen, pero el resultado es que se nos aclare cómo se aplica la LACAP, cómo nos afecta en mi día a día, y por eso van los demás archivos, para que aclaremos cómo se ha venido desarrollando a lo largo de 2 décadas. El otro archivo, les decía, va un proceso sancionatorio contra un proveedor de cepa. En ese caso, es un poco ir entrando ya en el módulo 3, donde vamos a desarrollar el artículo 85 que nos habla de las multas. También van 2 archivos adicionales. Uno es el caso de la constructora Santos contra Fonavipo. La constructora Santos presentó una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional, y lo que les estoy enviando es que resolvió la sala. Les
les comento de una sola vez, pues para que sepan, para la gente que no está muy acostumbrada a leer este tipo de archivos, le parecerá que son demasiadas páginas, aunque a mí me parece que no es muy largo. Pero si léanlo todo, por favor, léanlo completo. Eso es algo que obviamente, si salió en los periódicos en su momento, el público lo olvidó rápidamente. Pero es un contratista que no quiere que le quiten, como dicen en la jerga de la construcción, no quiere que le quiten el contrato, pero se da porque se atrasó, porque no cumplió. Pero él presenta esta solicitud de amparo y se autocontradice desde el inicio. Entonces, para mí no tiene sentido que alguien presente semejante proceso. ¿A cuánto habrá gastado? No sé, pero no creo que sus abogados le hayan cobrado muy poco. Y desde el inicio pueden leer que se está contradiciendo y por lo tanto ya se sabe que lo va a perder. Y todo el dinero y tiempo que hizo que perdiera, se le va a traducir que la sala le va a condenar en costas. Entonces, léanlo para que vean un poco cómo se desarrolló ese caso. Y el cuarto archivo, pareciera que no tiene nada que ver con la LACAP, pero sí lo tiene que ver, es una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo contra el Seguro Social. En ese caso es una persona que, laborando en el Seguro Social, resulta que hay sospecha de que agarró un dinero que no debió tomar, y no estamos hablando de miles, creo que son $20, una cantidad así, y la junta directiva, aplicando el reglamento, la despide. En ese caso, parece que los abogados sí trabajaron más a conciencia y argumentan que el Seguro Social no tiene facultades para despedirla. Aplicó una sanción, aunque lo diga el reglamento, no están facultados para despedir. Y el juzgado ordena que se le reinstale y que se le paguen los salarios de todos esos meses que estuvo sin laborar. Lean el caso también y por supuesto dar aviso a la fiscalía si es que para que se investigue la acusación de que ella tomó indebidamente esos centavos. Entonces, ¿para qué los presentamos? Para que se vea cómo se iba aplicando. Igual, en todos los casos no siempre estaremos de acuerdo, pero se nos van aclarando los criterios, se nos va viendo qué nos puede ocurrir o cómo debo actuar en circunstancias similares. ¿Puedo o no aplicar una sanción? ¿Hasta dónde llega la capacidad como institución para aplicar sanciones? Si voy a aplicar una sanción, debo tener la base legal para aplicarla y estará establecido, por supuesto, en las bases de licitación, o si está en la ley, pues no es necesario que lo estemos estableciendo. Pero no podemos, por ejemplo, decir al contratista, si usted se atrasó, lo vamos a mandar a la cárcel un mes por cada día de atraso. ¿Por qué? Porque no tenemos la facultad de mandar a la gente a la cárcel. Entonces la institución no se puede exceder aunque el contratista afirme que está aceptando. Documentos contractuales. Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales. Formarán parte integral del contrato, o sea, no solo es el contrato que se firma, los documentos contractuales. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán por lo menos a base de licitación o de concurso. Estos que descargaron las empresas que decidieron participar o fueron a comprar el paquete para empezar a preparar sus ofertas. B, adendas si las hubiese. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de las responsabilidades de la unidad solicitante, estaba, creo que literal F, que da respuesta oportuna a las consultas que haga la UASI. Las adendas son las respuestas que le envía la UASI a las empresas que hicieron alguna pregunta o alguna observación. Aunque la empresa no haya hecho ninguna pregunta, se le va a enviar las respuestas a todas las empresas participantes. Y esas adendas son parte de los documentos contractuales. Si el contratista en esa etapa no hizo ninguna pregunta, también se va a ver obligado a lo que se haya establecido en las adendas. C, las ofertas y sus documentos. El literal A y el B
lo emite la institución, el C lo presenta la empresa, las ofertas y sus documentos. D, las garantías, también las presenta la empresa. Y E, las resoluciones modificativas y las órdenes de cambio en su caso. Y el informe del administrador de contrato deberá llevar estos 7 elementos, por lo menos. Información general del contrato, detalle de la ejecución, modificaciones, órdenes de cambio, prórroga, suspensión de obra cuando aplique, incumplimientos, amortización del anticipo y control de retenciones. Como insisto, no entro mucho al detalle, lo verán en el modelo que va a continuación. Es lo mismo que hemos mencionado, aquí lo he desarrollado en un formato que en mi opinión personal es fácil trasladarlo a un formato de Excel o de Word y debería estarlo presentando periódicamente el administrador de contratos para cada proceso. Detalle de ejecución, modificaciones, ven los 7 numerales que vimos hace un rato. Lo firma el administrador de contrato y si hay supervisión, pues ahí tendría que ir su visto bueno. Ahora para trámite de pagos. Elaborar oportunamente informe de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UASI como a la unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar incumplimientos. Artículo 111. El contratista queda obligado a cumplir con la programación aprobada para la ejecución de la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto, las que una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá al pago respectivo. Pero si va ejecutando con retraso, pues habrá que aplicarle multa, aunque no se haya vencido el plazo contractual. Órdenes de cambio. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante órdenes de cambio que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal a más tardar 3 días hábiles posteriores al haberse acordado la modificación. La notificación al Consejo de Ministros no será aplicable al órgano legislativo y judicial. Esto está tomado del manual de la UNAC. Modificación de los contratos, órdenes de compra. Siempre que estemos en el manual de la UNAC hay que tener el cuidado, aunque no es este el caso de este diplomado, que no se esté violentando la ley de procedimiento administrativo. En teoría, es obligación de la UNAC haberlo actualizado a más tardar en agosto del año pasado. Agosto de 2020 le venció el plazo a toda la administración pública para haber actualizado todas sus normativas de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo. Entonces siempre deberemos tener ese cuidado. Los contratos en ejecución podrán modificarse independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de sus plazos, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Cualquier modificación en exceso del 20% del monto original del contrato de una sola vez o por varias modificaciones se considerará un nuevo proceso. Los contratos de ejecución de obras podrán modificarse mediante órdenes de cambio. La modificación de los contratos no pueden hacerse en los casos previstos en la ley, como la alteración del objeto contractual, por ejemplo. Siempre estará prohibido la alteración del objeto contractual. Solicitud de modificación. Durante la ejecución del contrato y con la debida oportunidad, el contratista presenta al administrador de contrato la solicitud de modificación al contrato de obras, bienes o servicios, siempre que se trate de causas no imputables al mismo, adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes. Cuando la institución contratante, por necesidades imprevistas, requiera modificaciones durante la ejecución del contrato, la unidad solicitante usuaria de la obra, bien o servicio, o el administrador de contrato en su caso, elabora solicitud y adjunta la justificación correspondiente para ser presentada a la UASI. Se puede dar. Cuando la unidad solicitante o usuario de la obra, bien o servicio, emita la solicitud de modificación, el administrador de contrato recibe y analiza la solicitud con base al cumplimiento del contratista según lo establecido en la ANACAP para la modificación del contrato. Es importante que valide si las causas que motivan la solicitud se deben a circunstancias imprevistas o actos que no puedan ser evitados, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.
emite dictamen indicando si procede o no la modificación del contrato y lo traslada a la UASI para su gestión con el titular o la autoridad competente. Para los casos de contratos firmados por el titular, quien haga sus veces o fiscal general de la República, la UASI, la unidad jurídica o quien haga sus veces, elabora documentos de modificación y remite junto a resolución razonada al fiscal general se aplica para su correspondiente firma, devolviendo a la UASI para su posterior distribución. Si la institución lo considera conveniente y no se trata de contratos elaborados en escritura pública, no se elaborará el correspondiente documento de modificación, quedando documentada la misma con la resolución o modificación correspondiente. Recordemos, la resolución y la modificación son el acto administrativo. Ahora, antes de ir terminando, quiero abordar este mecanismo de ajuste de precios. Artículo 88. ¿Cuándo es ajuste de precios? ¿Verdad? Podría ser, ya con el contrato en marcha, que los precios contratados tengan que modificarse. En los contratos en los que el plazo de ejecución exceda de 12 meses calendario, procederá el ajuste de precios pactados siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en las bases de licitación. O sea, desde que las empresas retiran los documentos, debe quedar claro cuál va a ser el mecanismo para el ajuste de precios. Por poner un ejemplo, si lo que se ha contratado es el servicio de recolección de desechos infecciosos, podría ser que el precio vaya en función del peso de lo retirado y de la distancia recorrida al lugar de acopio, al relleno sanitario. Si fuese en función de la distancia, es razonable que el kilómetro recorrido, el precio del kilómetro recorrido se pague, esté relacionado con el precio del combustible. Si por alguna razón en el mundo que el precio del combustible llega a 15, 20 dólares el galón, entonces pues ya procedería un ajuste de precio. ¿Cuál va a ser el mecanismo para calcular el nuevo precio? Pues ya debe ir establecido en las bases de licitación. El siglo pasado y a principios de este siglo había un mecanismo que todo el mundo dominaba, que era la fórmula polinómica. Pero pareciera que hoy ya no lo están incluyendo las universidades en sus pensum y muy poca gente conoce ya la fórmula polinómica. Dice criterios para los ajustes de precios, artículo 79 del RELACAP. En los contratos de ejecución de obra, bien o servicio, cuyo plazo contractual exceda de 12 meses calendario, podrá pactarse el ajuste de precios siempre que concurran y se comprueben los supuestos establecidos en la ley. El ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica, específica para el contrato de que se trate, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de los precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá instructivo para la estructuración de fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará solo a la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio, a la fecha de ocurridas las variaciones debidamente comprobadas. Bien, aquí lo que debe quedar claro es que sí se debe establecer un mecanismo para ajuste de precios y cuáles son los casos en los que ese ajuste se debe aplicar. Para ir terminando, esta es la tarea que está relacionada con este módulo. Si ven, son 4 numerales, pero cada participante solo debe enviar 2, los 2 que prefiera. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para esos casos el procedimiento correspondiente. Para mí está bien si lo buscan en internet y lo copian y pegan. Es suficiente. Y aquellos que sean de su interés. Leámoslo. Numeral 1. Procedimiento para la contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. Es más
expedito que el de la licitación o concurso. Procedimiento para la administración de contratos u órdenes de compra. Procedimiento para la contratación directa. 4. Procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. ¿Por qué incluimos el numeral 4? Igual, profesionales del derecho, abogadas y abogados me dirán, pues, todo el mundo sabe cómo es un procedimiento de notificación. Y resulta que hay muchos profesionales que no lo saben, que creen tal vez que es otra vez como en las películas, como en series, como en Netflix, donde a la persona que se le va a notificar se le tiene que entregar en la mano. Y no es así en El Salvador y en la mayoría de países de Latinoamérica y muchos países mediterráneos. No es así. Entonces, un poco para saber, para quien no lo sepa, cómo es un procedimiento de notificación. A lo mejor me notificaron algo positivo, que me adjudicaron un contrato, o me notificaron algo negativo, que me van a aplicar una sanción, una multa. Entonces los plazos empiezan a correr y si ya estoy oficialmente notificado, debo saber qué estrategia voy a tomar. Les ruego pues que me envíen sus respuestas a mi correo serranoismael263@gmail.com. Igual, si tienen alguna duda sobre estas tareas, a mí me parecen sencillas, pero si se les ha complicado algo, con gusto vamos a tratar de aclarar para que cubramos cualquier inconveniente. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Por mi parte, esto es lo que vamos a presentar el día de hoy. Si no, pues no me resta más que agradecerles nuevamente la atención. Como siempre, esto les va a llegar a sus correos y les deseo un feliz fin de semana y lo mejor para ustedes y sus familias. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente, igualmente, gracias. Gracias. Bendiciones y muchas gracias. Cuídense.